Buenos días, hoy martes 12 de mayo iniciamos nuestra clase de lengua castellana. Hoy vamos a iniciar un tema muy importante que es plan textual. ¿Y qué será un plan textual? ¿Quién de ustedes me quiere decir qué es un plan textual? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué imaginan que es? A ver, Edwin, para ti, ¿qué es un plan textual? que, que hacen un plan para crear un texto. Es hacer un plan para crear un texto. Bueno, muy bien, Edwin, escuchemos a Laurita. ¿Qué es un plan textual? Profe, es que lo que Edwin dijo era lo que yo iba a decir. Perfecto, bueno, muy bien. ¿A alguien más se le ocurre otra cosa diferente del plan textual o algo parecido? ¿Qué otras ideas tiene? ¿Solo a Edwin se le ocurre que puede ser un plan textual? ¿A nadie más se le ocurre? Vamos, ideas, regálenme ideas. ¿Qué piensan ustedes que es un plan textual? ¿No? Bueno. Entonces, muy bien, Edwin, por tu participación. Vamos a iniciar. En este momento les voy a compartir la pantalla de la plataforma. Esto que vamos a ver a continuación está dentro de la plataforma, pero lo vamos a trabajar acá en clase. Antes de comenzar, recordarles que la cámara debe estar activa todo el tiempo de la clase. Es una indicación de coordinación de convivencia. Cámaras activas. Este es un momento de encuentro, es un momento para vernos las caras. Entonces, por favor, los estudiantes que tienen apagada la cámara, les recomiendo activarla. Muchísimas gracias. Listo. Entonces, de hoy, buenos días estudiantes, hoy trabajaremos el plan textual. Te invito a leer la siguiente información. Esa es la información que vamos a encontrar en la plataforma. ¿Qué es un plan textual? Entonces, un plan textual es un esquema o guía que nos permite organizar las ideas antes de escribir un texto. Muchas veces cuando decimos, bueno, voy a escribir un texto, empiezo a escribir a ver qué se me ocurre. Pues resulta que eso hace que a veces nos estemos bloqueados, que no sepamos qué escribir, empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de otra. Entonces hace que todo sea, el plan textual hace que todo sea más organizado. El éxito de un buen texto está en la planeación. Cuando uno es capaz de organizar sus ideas, cuando uno es capaz de decir, bueno, estos van a ser mis personajes, la historia la voy a hacer en un bosque, el enemigo va a ser este personaje, sus características son estas, ese día va a estar lloviendo, el inicio va por este lado, el nudo por este lado, el final va a ser este, ¿cierto? Cuando yo tengo todo eso en mente, pues mi texto va a estar muy bien hecho, porque ya tengo en mi cabeza organizadas las ideas. Pero resulta, mis amores, que no solamente es importante tener organizadas las ideas en la cabeza, es importante plasmarlas, escribirlas. A veces nos dicen que cuando nosotros tenemos un deseo, cuando anhelamos algo mucho, mucho, hay que escribirlo, hay que escribir nuestros sueños, hay que escribir lo que deseamos. ¿Para qué? Para materializar esas ideas. Lo mismo pasa con el plan textual. Yo puedo tener todo muy organizado en mi cabeza, pero de un momento a otro se me puede olvidar, se me puede pasar algún detalle. Pero si yo lo tengo escrito, voy a seguir ese caminito que yo mismo hice en mi cabeza, pero que ahora está por escrito. Entonces, nos dicen, ¿qué es planear? Planear es definir los personajes, los lugares, el tiempo en el que ocurre la historia, pensar el tema del texto. Es muy importante el tema. Voy a hablar de la amistad, voy a hablar del amor, voy a hablar de la honestidad, voy a hablar del respeto. ¿De qué voy a hablar? Si yo tengo claro de qué voy a hablar, de qué se trata mi texto, cuál es la trama, cuál es la situación, cuál es el tema, va a ser mucho más fácil. Si yo digo, bueno, yo quiero hacer un texto que hable de la amistad, pues a mi mente van a venir muchas ideas de amistad. Entonces lo que tengo que hacer es definir, decidir, tomar la decisión, cuál de ellas voy a tomar y escribir. ¿Listo? Pero todo eso se hace antes de escribir el texto. Es importante pensar a quién va dirigido nuestro texto. Yo les he dicho muchas veces que
Ya, denme un segundo, estoy en la explicación y ya les digo. Yo les he dicho muchas veces que el lenguaje, la escritura, es para transmitir ideas, ¿cierto? Para compartir mis ideas, para comunicarme, para expresar un sentimiento, para expresar una emoción, para expresar una idea, ¿cierto? Para eso es el lenguaje, para comunicarnos. Cuando yo escribo, por escribir, no va a tener sentido mi texto. Siempre que nosotros hacemos un texto estamos pensando en quién lo va a leer. Por ejemplo, cuando ustedes escriben sus cuentos, siempre piensan en, uy, lo va a leer la profe, ¿cierto? Y la profe, ya lo leíste, ya lo leíste. ¿Por qué? Porque me interesa que alguien me lea, ¿cierto? Y entonces yo quiero compartir mi texto con mis compañeros, y quiero leerles lo que yo escribí, lo que yo imaginé, leerles mi historia. Y ahí es cuando el lenguaje cobra sentido, cuando las palabras que yo escribí cobran sentido, cuando ese otro me lee, cuando ese otro lee lo que yo pienso, lo que yo escribí, lo que yo imaginé. Entonces siempre un texto tiene que tener un lector. Entonces, antes de escribir mi historia, yo tengo que pensar a quién se la dirijo. ¿Qué pasa con los grandes escritores? Por ejemplo, los que escriben cuentos para niños, pues tienen que imaginarse a los niños leyendo sus cuentos. Entonces tienen que escoger personajes fantásticos, tienen que escoger historias asombrosas, tienen que saber qué palabras utilizar, palabras que los niños entiendan. ¿Por qué? Porque el cuento lo va a leer un niño. Si yo escribo un cuento para niños con palabras muy difíciles de entender, pues el niño se va a aburrir y no va a querer leer ese cuento, porque va a leer palabras que no entiende y va a estar muy difícil y de pronto los dibujos son muy aburridos, ¿sí? Entonces, cuando yo escribo un texto, tengo que pensar a quién le va a gustar ese texto, para quién escribo ese texto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes para quién van a escribir un texto? Lo escriben para, pues para ustedes, primero que todo, pero lo escriben también para niños de su edad, para niños que también estén en tercero, lo escriben para sus compañeros de tercero B, ¿cierto? Entonces, ustedes van pensando en, ¿será que se van a reír con esto tan divertido que puse en el texto? ¿Será que se van a asustar con esto tan terrorífico que puse en el texto? ¿Será que se van a emocionar con esta situación de acción que puse en el texto? ¿Cierto? O solamente yo lo escribo porque es una tarea y quiero salir rápido de eso y no me interesa. ¿Bien? Entonces, por eso es importante que pensemos quién nos va a leer. Bueno, la importancia del lenguaje, para quién escribe. ¿Listo, mis amores? ¿Cuál es la intención comunicativa? Aquí es importante que definamos para qué es mi texto. Para generar diversión, para generar susto, para generar suspenso, para generar intriga, para informar, para reflexionar, para pensar, para argumentar. ¿Para qué es mi texto? Entonces, antes de hacer yo un texto, tengo que decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero que la gente que lea el texto se divierta, se sienta contenta, se ría, sea una historia graciosa, o quiero que tengan suspenso, que esté todo el tiempo ahí con la trama. Bien, entonces todo eso que yo les estoy diciendo, lo tengo que definir antes de escribir un texto. Y por eso le llamamos un plan textual. ¿Listo, mis amores? Teniendo en cuenta eso, les voy a pedir el favor que en el cuaderno escriban esta información que les acabo de mencionar. Entonces vamos a escribir plan textual, ya lo escribieron, entonces escribe. Un plan textual es un esquema o guía que nos permite organizar las ideas antes de escribir un texto. Escribamos primero esa parte, todos, por favor. Entonces yo voy a escribirla en el chat para los niños que de pronto no han podido entrar. Juan Diego dice, profe, el plan textual está retrasado por 6 días y 9 horas. No, Juan Diego, ¿qué pasa? A ver, necesito que ustedes me escuchen y estén atentos a esta indicación. Resulta que yo subo las actividades a la plataforma porque es una planeación. Yo les dije la clase pasada, no estamos escuchando atentamente. Hasta que yo no les explique el tema, ustedes no tienen que hacer nada en la plataforma, ¿sí o no se los dije? Entonces, esa actividad está puesta en la plataforma, pero yo no la he explicado, o sea que no habían tenido que hacer nada del plan textual.
No se afanen, yo les voy diciendo cuándo las entregan. Yo tengo que actualizar la fecha de la plataforma cuando empecemos a hacer el trabajo que es hoy. Precisamente hoy vamos a hacer el trabajo de plan textual, ¿listo? Entonces no se afanen. Vamos a empezar por escribir, entonces, título, plan textual. Y escribimos. Un plan textual, estoy escribiéndolo también en el chat para que aquellos estudiantes que no vean bien puedan verlo. Es un esquema o guía que nos permite organizar las ideas antes de escribir un texto. Eso es lo primero que vamos a escribir. ¿Qué es un plan textual? Es organizar las ideas antes de escribir un texto. ¿Listo? Recordemos, como siempre les digo, ustedes pueden encontrar mucha información, pero es importante que registren. Registrar es escribir lo que yo les voy diciendo. ¿Por qué? Porque yo pongo varias información para explicarles, pero no todo hay que escribir. Por eso yo les digo, esperen y escriben lo que yo les diga que escriban, es decir, lo que es necesariamente fundamental que tengan en el cuadro. Entonces solamente vamos a empezar por ahí. Un plan textual es un esquema o guía que nos permite organizar las ideas antes de escribir un texto. Punto aparte. Luego escribimos. Yo les doy un momento para que escriban. Voy a ir escribiendo en el chat el siguiente párrafo. Después de escribir que es plan textual, ponemos punto final, dejamos un renglón y ponemos el siguiente. Después de haber escrito qué es un plan textual, vamos a escribir qué es planear con rojo. ¿Qué es planear? Y vamos a escribir, planear es definir los personajes, coma, los lugares, el tiempo en el que ocurre la historia, pensar en el tema de tu texto antes de escribir. ¿Listo? Dani, ¿te escucho? Profe, es dejar un renglón y que es planear con rojo, Correcto, ¿cierto? exactamente. Entonces, después de escribir qué es un plan textual, pongo un punto final y luego con rojo escribo qué es planear, luego escribo con negro. Planear es definir los personajes, los lugares, el tiempo en el que ocurre la historia, pensar en el tema del texto antes de escribir. Luego escribo punto final y en el siguiente renglón, sí, David, como subtítulo, que es planear en rojo. Y Bueno, luego gracias, profe. escribo. Bueno, mi amor. Después de escribir qué es planear, escribimos. Es importante pensar a quién va dirigido el texto. Tranquilos que yo lo que estoy haciendo es escribiéndoles en el chat para los niños que de pronto no ven bien la imagen. Entonces, no se afanen. Entonces, es importante pensar a quién va dirigido nuestro texto y cuál es su intención comunicativa. Si la intención comunicativa es divertir, es asustar, es reflexionar, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué queremos que sienta la persona que lee ese texto? Esa es la intención comunicativa. ¿Para qué lo hago? ¿Por qué me interesa hacerlo?
¿Listo? Valerie, te escucho. Profe, ¿qué están escribiendo tanto en el chat? ¿Qué están haciendo subir el mensaje? ¿Cómo, mi amor? ¿Me repites? Es que está bajito tu audio. Profe, es que ahí están haciendo muchos mensajes, entonces están haciendo que suba lo que tú escribiste en el chat. Ah, bueno, muy bien. Entonces, ¿en qué vas, Valerie? Pues tú vas buscando. Recuerda que primero es lo del plan textual, luego qué es planear y luego es la parte final que dice, es importante pensar a quién va dirigido nuestro texto, cuál es su intención comunicativa, divertir, asustar, reflexionar. Es lo mismo que aparece en la imagen de la plataforma que les estoy mostrando, pero pues se lo escribí para aquellos estudiantes que les quede más fácil ver el chat. De pronto hay estudiantes que les queda un poco mejor. ¿Listo? Recuerden, mis amores, que es muy importante tener las cámaras activas. Eso es una indicación de coordinación de convivencia. En las clases debemos tener la cámara activa porque es un encuentro cara a cara. La coordinadora me ha pedido el favor que informe a aquellos estudiantes que durante la clase no prenden la cámara para hacerles un seguimiento, un llamado para que comprendamos que este es un momento importante de vernos. Bueno, amores, Pedro, te escucho. Profe, después de un texto escribimos el éxito de un No, buen eso no. Eso no lo vamos a escribir, amor. Sé que lo de qué es planear. texto. Bien, esta información es importante que la copiemos para que tengamos en cuenta qué es un plan textual y podamos estudiar este tema de nuestro cuadernito. Por eso es importante que tengamos registros en el cuaderno. Bueno, por favor, el que vaya terminando va poniendo una manita en la pantalla para que yo pueda saber quiénes han terminado. Recuerden que en el chat está lo que les debemos escribir, que es lo mismo que aparece en la imagen. Dime, Dani. Profe, lo último que escribiste, ¿eso es nuevo o es viejo? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo decirte? Es O sea, es importante como pensar esto. Eso lo último que escribiste en el chat. exacto, también hay que escribirlo. Lo que dice, es importante pensar a quién va dirigido el texto y cuál es su intención comunicativa. Divertir, asustar, informar, reflexionar. Eso también hay que escribirlo. Ay, bueno, gracias, profe. Es importante.
pensar. Muy bien, Samuel, ya terminó, muy bien. Por favor, ponen una manita en la pantalla Ok. para saber quiénes ya terminamos. David ya terminó, muy bien. Samuel y David ya terminaron. Vamos a dar unos minuticos hasta las 8:30, son las 8:26, para que los compañeritos finalicen. Ha dirigido. Muestra el texto. ¿Y cuál es su intención? Profe, tienes el micrófono apagado. Y mis amores, tengo el micrófono apagado porque le estaba dando indicación a una mamita por que he tenido dificultades con la conexión. Entonces, como ustedes saben, nosotros también debemos brindar información por el WhatsApp, por la plataforma, por el correo, por donde podamos, para que ustedes puedan tener un buen proceso. Dana ya terminó, muy bien. ¿No? Ah, una pregunta buena. Dime, Dana. Profe, lo que escribiste en el chat nos toca también escribirlo. Lo que escribí en el chat es lo mismo que está en la imagen, Dana. Solo que lo escribí en el chat para los compañeros que no ven bien la imagen, pero es lo mismo. Si tú ves la información, es la misma información. Está lo que es planear, está que es importante pensar en a quién voy a escribir el texto. ¿Listo? Es la misma información. Por favor, revisa. Pedro, ¿te escucho? No, profe, no era una pregunta, ya terminé. Ah, muy bien, Pedro, ¿ya terminaste? Nata, ¿ya terminó? Pregunta, bueno, pregunta. Y profe, y luego de es importante pensar, escribimos eso de abajo. No, solamente lo que aparece en la pantalla, lo que les escribí en el chat. No escribamos nada más hasta que yo les vaya dando la indicación. Juan Diego ya terminó, muy bien. Bueno, amor. Listo, mis amores, un minutico y continuamos. Recordemos, Juan Dani, muy bien, ya terminaste. Recordemos que es importante que vayamos al tiempo. Bueno. Sarita ya terminó, muy bien. ¿Tienes una pregunta, Samuel? Cuéntame. Es que me aparece una mano ahí y no me deja ver. O sea, antes me aparecía ahí una mano y no me dejaba ver. ¿Y te sigue una mano en dónde? O sea, como una mano así ahí. Pero En ya donde está dice bien. al lado como... Bueno, pero No. ya ves bien. Sí, porque ya terminé. Ah, bueno, perfecto, muy bien. Ariana, buenos días, ¿cómo estás? Voy a escribirte al chat lo que hemos escrito en el cuaderno, bueno, para que por favor te pongas al día. Hoy estamos trabajando como tema el plan textual, ¿listo? Entonces, para que por favor en el cuaderno registres, escribas la información que te envío al chat, ¿listo? Porque ya voy a cambiar de tema, ¿listo? A cambiar de tema, no, a continuar con el tema. Es para que vayas adelantándote, porque voy a cambiar la diapositiva, la presentación. ¿Listo?
La arreglé. Listo, amores. Entonces, ¿podemos continuar? ¿Quién no ha terminado, por favor? ¿Quién no ha terminado? ¿Dana, no has terminado? Bien, mis amores. Entonces, Daniel, le falta un poquito. Bueno, en el chat van a encontrar lo que les haga falta para que, por favor, terminemos de registrar porque necesito cambiar la imagen. Ahí les escribí lo que deben registrar para que escriban lo que les haga falta porque voy a cambiar de imagen. ¿Listo? Bueno, quedan 6 minutitos para terminar esta primera parte. Recuerden que si se termina la videollamada nos volvemos a conectar. Bueno, voy a compartirles en este momento una imagen que también se encuentra en la plataforma, que es la imagen del plan textual. Entonces, voy a explicárselas paso por paso. Necesito que primero escuchen la explicación y luego ahí sí tomamos nota. Como les decía, el plan textual es planear. Es cuando yo organizo mis ideas antes de escribir un texto. ¿Qué ideas debo organizar antes? Debo escribir qué título va a llevar mi texto. En este momento vamos a hablar de texto narrativo, exactamente de un cuento. ¿Listo? Entonces nos vamos a imaginar un cuento. Entonces, ¿qué título va a tener mi texto? Autor es la persona que escribe ese texto. En este caso, ustedes son los que escriben el texto. Entonces, el nombre del autor va a ser el nombre de cada uno de ustedes. Pedro, necesito, mi amor, que estés juicioso en la clase porque no te veo, te me fuiste, si estás ahí. Bueno, mis amores, es importante que escuchemos la explicación porque cuando tengan que hacer el trabajo, si no prestaron atención a la indicación, van a quedar un poco perdidos. Por favor, todos atentos. Nuevamente, el título es el título que yo le voy a poner a mi historia. El autor es el nombre de ustedes, porque ustedes son los que van a escribir su cuento en este caso. Personajes, van a escribir los nombres de los personajes de su historia. Ejemplo, yo puse 6 renglones. No quiere decir que sean 6 personajes exactamente. Ustedes pueden utilizar 2, 3, 4 personajes. ¿De quién depende? De ustedes, que son los que van a crear la historia. Lugar, el lugar donde ocurrieron los hechos. También puse 3 renglones, pero si solamente voy a hacer en el bosque, pues solamente voy a usar un renglón, el bosque. Tiempo. Aquí vamos a poner qué tipo de día está haciendo. Yo les mencionaba la clase pasada que debemos trabajar un poco más en la parte del tiempo. Se nos olvida en la historia poner qué tipo de tiempo está haciendo, si está lloviendo, si está haciendo sol, si está haciendo mucho frío. Aquí vamos a escribir las 2 clases de tiempo. Si ocurrió la historia en la mañana, en la tarde o en la noche, y qué clima estaba haciendo, si hacía frío, si hacía calor, si nevaba, si llovía, qué clima hace. ¿Listo? Entonces vamos a escribir los 2 tipos de tiempo. Pedro. El profe, es que se me va a apagar el computador, entonces si puedo ir por el cargador. Sí, mi amor, puedes ir. Continuamos. Ahí está. Listo, entonces, hasta el momento vamos claros, ¿no? Título, el nombre de ustedes que van a escribir el texto, cuáles son los personajes de la historia, dónde ocurrió la historia, en qué tiempo ocurrió. Luego viene la estructura de la historia. Recordemos que todo texto narrativo tiene una estructura que es inicio, nudo y final. Debemos pensar en el inicio cómo va a empezar la historia, es decir, qué inicio voy a utilizar. Había una vez, érase una vez, en un pueblo muy lejano. ¿Cuál es el inicio que voy a utilizar? Toda historia tiene un inicio, entonces tengo que escribir qué inicio voy a utilizar. En este caso yo puse 2, érase una vez o había una vez. Dejo el que voy a utilizar y el que no lo voy a utilizar lo borro. Solo hay que dejar uno. Luego en el nudo hay que contar las aventuras o los problemas. Entonces esto que yo puse acá
contamos las aventuras o los problemas, por ejemplo, eso ustedes lo borran, ¿para qué? Para poder escribir. O bueno, no lo borran porque lo vamos a hacer en mi cuaderno, es una guía. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir qué ocurre. Entonces, ¿qué problemas tuvieron mis personajes? ¿Por qué se peleaban? ¿Cuál era el disgusto? ¿Cuál era la situación? ¿O qué aventuras vivió ese personaje de mi historia, cierto? No, todavía no lo van a escribir, Dani. Les estoy explicando para que luego de la explicación, ahí sí vamos a empezar a trabajar, pero yo les digo cómo. ¿Por qué peleaban? ¿Cierto? ¿Qué problemas tuvieron? El desenlace es cómo termina la historia. También debemos definir un final. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Aquí se acabó el cuento como me lo contaron, te lo cuento. O Victoria, se acabó esta historia. Son diferentes tipos de final. Entonces también elijo solamente un final, no los tres, solamente un final. ¿Listo? Entonces, es importante que tengamos en cuenta cuál va a ser la estructura del cuento. Este es un esquema del plan textual. De hoy en adelante, vamos a empezar a utilizar planes textuales para escribir o para hacer textos orales. No solamente escritos, sino también orales. La idea del día de hoy es que vamos a hacer un texto, un plan textual. Cuando uno hace un plan textual, les decía yo, organiza las ideas. Entonces, primero hacemos el plan textual. Cuando ya tengamos nuestro plan textual construido, ese es el primer paso. Segundo paso es escribir el texto con ese plan textual. Ejemplo, si yo puse aquí título, la madrastra malvada. Entonces, cuando yo empiece a escribir mi texto, voy a escribir el título. La madrastra malvada. ¿Cierto? Listo, ya puse el título porque aquí decía título. Autor, autor, entonces ahora debajo escribo. Ya no lo hago en cuadro, sino lo hago normal. Autor, Marcela Pineda. Listo. Amores, se va a acabar este tiempo, entonces vamos a terminar la videollamada hasta acá. Nos conectamos nuevamente. Bueno.